Yo me llamo Leti Guillem, yo tengo 38 años. eh, Él es Eusebio, él es mi pareja. Hace 23 años que estamos juntos y ya más de 10 años estábamos buscando. Yo recorrí por todos eh, las personas que me recomendaban, me iba, obstetra que me recomendaba, me iba. Cada año él se hacía los estudios para saber por qué, ¿verdad? Entonces, no era imposible que yo me embarace, ¿verdad? Pero como que yo ya llevaba varios intentos, años y años, y no me quedaba. Y ahora se cumplió. Esperamos un mes y en el mes siguiente me transfirieron. Y me transfirieron dos embriones, de los cuales se quedó uno de ellos, que es Carlos César, que ahora tiene 7 añitos. Después de 2 añitos, ya que mi nene ya estaba un poquito más grande, decidimos otra vez eh, que nos trajeran, ¿verdad?, los embriones que habíamos congelado. En ese entonces me transfirieron dos embriones, que son estas nenitas, que ahora tienen 5 años, y las dos. Y no pensábamos que se iba a quedar, como que nosotros en el primer intento nos transfirieron dos, solamente César se quedó, ¿verdad? No pensábamos que se iban a quedar las dos, ¿verdad? Y cuando nos hicieron la primera prueba, ¿verdad? Y a mí me dijo el doctor Roger Molina, vení, atajate, me dijo, atajate, me dijo. Y dije, doctor, atajate nomás. Acá está el resultado, dos mellizas. Que para que no se caiga, que no se desmaye, ¿verdad? Yo realmente estoy súper agradecida con la clínica de que haya llegado hasta esta clínica y al doctor Roger Molina, ¿verdad? Que con tanta paciencia, porque en ese entonces nosotros no teníamos ni idea de en qué nos metíamos, y él con tanta paciencia nos explicó y que depositamos toda la confianza en él, ¿verdad? Los 11 embriones fueron del mismo tratamiento y de los cuales el doctor fue eligiendo los mejores para poder transferirme, sí, los más lindos embriones. Y somos una familia y otro, ¿verdad, César? ¿Verdad? Y no podía creer, y la felicidad que sentía era indescriptible, porque tanto anhelé ser mamá, ¿verdad? Y verle a mi hijo nacer, ¿verdad? Y llorar, y que tanto, o sea, ese verle llorar nomás a tu bebé ya. Y se me cumplió, y se me cumplió. Yo sinceramente estoy tan agradecida con el doctor, y toda la vida lo voy a agradecer, toda la vida. Y feliz estoy, sinceramente.
Bueno, y mencionábamos que justamente ayer se declaró el Día contra la Lucha de todo tipo de abuso contra los niños, justamente por el caso que ocurría en Yaguarón hace ya bastantes años, ocurrió en el 2004, Felicitas, una niña fue abusada, y justamente en Yaguarón conmemoraron este Día de la Lucha contra el Abuso hacia menores, y en medio de una charla que daba el intendente de Yaguarón, una mujer irrumpe y acusa a la municipalidad de apañar a un abusador que trabaja en la municipalidad. Veamos el material. Bueno, a todos, con el respeto a Felicita que se merece, que quiero también que se haga justicia por ella, así como también por mi hija. Lastimosamente, el abusador de mi hija sigue libre y políticos están haciendo todo lo posible para que él siga en la municipalidad. Yo no sé bien que no se puede hacer a un lado al agresor de mi hija, ¿verdad? Pero por respeto a mi familia, sé bien que no soy una Mechipino, ni otro concejal, ¿verdad? Ni su señora. Mi hija no es tu hija, pero es también una menor de edad. Y la intendencia no hizo nada para que este delincuente esté preso. Y meten todos sus contactos para que no pase nada en la fiscalía. Y creo que el Memoria Felicita es una vergüenza que hoy se representa este día tan importante y que nada no se haga. No solamente con mi hija, con todos los niños de acá de Yaguarón. Porque si mi hija denunció el hecho y políticos hacen lo posible para que no ocurra nada con el agresor, no me quiero imaginar a la gente pobre. ¿Cuántos niños pobres no hacen la denuncia a los padres? ¿Para qué van a hacer la denuncia? Como me dijeron a mí, la expuse a mi hija. ¿Le expusiste a tu hija a hacer la denuncia? Me llegaron a decir. No la expuse a mi hija. Le hice ver cuánto la amamos. Lastimosamente, acá en Paraguay no hay justicia. Muy bien, esto es lo que ocurría en Yaguarón. El intendente daba un discurso para nuevamente recordar que están en contra de todo tipo de abuso hacia los niños. Y bueno, en medio de ese discurso, esta mujer irrumpe y asegura que su hija fue abusada por un funcionario de la municipalidad de Yaguarón y que desde la intendencia estaban apañando esto. No se lo escucha el intendente, pero respondió y le decían, la verdad que nosotros no apañamos a nadie, que estaría en manos de la justicia. Pero fuerte las palabras de la señora, hablando incluso del proceso por el que pasa una persona que denuncia un abuso. Fuerte y acertadas todas sus palabras, porque ella dice en un momento, claro, me imagino la gente que ni siquiera hace la denuncia, porque no tienen respuesta. Otra le dice, ¿visibilizaste o cómo le hiciste pasar vergüenza? ¿Cómo? Expusiste, esa es la palabra. Y ella fue valiente al exponer y hacer una denuncia, porque muchas personas se callan su dolor, esconden esta aberración para justamente no exponer a la hija, no exponer a la familia, no exponer al hijo, y dice, total, igual no va a pasar nada. Ella, con todos sus reclamos, miren lo que está haciendo, dice que no le hicieron caso, que coartaron la denuncia, pero ella no debe bajar los brazos, ya llegó a esta instancia. Ya en un ¿cómo se dice eso? En una cosa pública. Sí, en un acto público. En un acto público. Ante toda la gente agarró el micrófono. No tiene que callarse, tiene que seguir nomás y ojalá lleguen hasta las últimas consecuencias y que la justicia la escuche.
experiencia es una cosa imparable. Lo que nos va a contar el doctor Roger Molinas hoy, que es uno de los capos en fertilidad, no puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Cómo estás, doctor? Encantadísimo, Pelusa, de estar en tu programa después de tanto tiempo. Después de mucho. ¿Te olvidaste de mí, parece? No, yo no me olvido. Vos elegí algunos días nomás para venir. Les dije que parece un actor de Hollywood, está churrísimo, pero lo que vamos a hablar es de infertilidad y queremos con el doctor compartir un material con ustedes. A más de 10 años estábamos buscando, yo recorrí por todos los... las personas que me recomendaban me iba, obstetra que me recomendaba me iba. Cada año él se hacía los estudios para saber por qué, ¿verdad? Entonces no era imposible que yo me embarace, ¿verdad? Pero como que yo ya llevaba varios intentos, años y años, y no me quedaba. Y ahora se cumplió. Esperamos un mes y en el mes siguiente me transfirieron. Y me transfirieron 2 embriones, de los cuales se quedó uno de ellos, que es Carlos César, que ahora tiene 7 añitos. Después de 2 añitos, ya que mi nene ya estaba un poquito más grande, decidimos otra vez que nos transfieran, ¿verdad?, los embriones que habíamos congelado. En ese entonces me transfirieron 2 embriones, que son estas nenitas, que ahora tienen 5 años, y las 2. Y no pensábamos que se iba a quedar, como que nosotros en el primer intento nos transfirieron 2, solamente César se quedó, ¿verdad? No pensábamos que se iban a quedar las 2, ¿verdad? Y cuando nos hicieron la primera prueba, ¿verdad? Y a mí me dijo el doctor Roger Molina, vení, atajate, me dijo, atajate, me dijo. Acá está el resultado, 2 mellizas. Porque para que no se caiga, que no se desmaye, ¿verdad? Y somos una familia, nuestro, ¿verdad, César? Y no podía creer, y la felicidad que sentía era indescriptible, porque tanto anhelé ser mamá, ¿verdad? Y verle a mi hijo nacer, ¿verdad? Y llorar, y que o sea, ese verle llorar, nomás a tu bebé ya... Y se me cumplió. Qué linda historia, gracias doctor por traer esta historia, qué emocionante. Hay mujeres que sueñan toda su vida con ser madres. Hay otra generación, la generación mom, que no tiene apuro, pero hay tantas novedades al respecto, tantas, y tanto que hablar contigo, Roger, doctor, que no sé ni por dónde empezar. Bueno, vamos a concentrarnos en la infertilidad. Esta pareja hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer, exactamente. Es una pareja típica donde entendieron enseguida que tenían infertilidad. Ese pues es el problema que tenemos muchas veces, que la gente cree que la infertilidad es algo a lo que nosotros vamos a decir, vamos a concluir que tienen infertilidad después de hacer unos estudios. Sí. Y no es así. ¿Cómo es? La infertilidad se define por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad del aparato reproductivo femenino o masculino, sí, que imposibilita conseguir un embarazo luego de 1 año de relaciones sexuales sin protección. Entonces, si una pareja en edad reproductiva está teniendo regularmente relaciones sexuales, pasa el año y no hay el embarazo, automáticamente se habla de que hay infertilidad. Esa es la infertilidad. Quiero preguntarte algo. Vos acabas de decir varón o mujer. Y vos que tenés experiencia, ¿ya cuánto hace que volviste a Paraguay? Y hace 15 años. ¿Ya? No, 18 años. No puede ser, bueno, Dios 18 mío. años. Nos conocemos hace 18 Sí. años. Doctor, generalmente el hombre, por su orgullo o su vanidad o no sé qué, no quiere pensar que él puede ser el problema. Siempre es la mujer primero, ¿verdad? Vos sabés que ese paradigma felizmente está cambiando. Eso es un paradigma que se ve mucho todavía en la medicina general y en la ginecología general. Bien. Pero las parejas que llegan a los centros de reproducción, o sea, la clínica de fertilidad, tienen un criterio totalmente Buenísimo, diferente. gente joven. Ya saben de que el problema puede estar 50-50, 50% en la mujer, Ahí está. 50% en el varón, y entienden que desde el vamos el varón tiene que ser sometido a estudios de la misma manera que la mujer. Hay miles de preguntas, por ejemplo, ¿qué técnica usaste aquí con ellos? Si es la única. Nosotros cuando nos enteramos que un Ricky Martin tiene hijos, decimos, pero ¿cómo fue? ¿Vientre en alquiler? ¿Le dio su esperma? ¿Tiene su genética? Contéstame algo. Bueno, el tratamiento, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de la infertilidad, muchas veces el tratamiento va a ser una fecundación in vitro, que es el tratamiento por excelencia. ¿Cómo es la in vitro? Es un tratamiento en el cual
se estimula la ovulación de la mujer, o sea, se le estimula a los ovarios, para que el ovario, en lugar de producir un solo óvulo, que es lo que ocurriría normalmente en una mujer en edad reproductiva, produzca muchos. Ya. Nosotros vamos controlando con ecografías cómo responde el ovario a esa estimulación. La estimulación se hace con unas inyecciones por vía subcutánea, que son hormonas, Ya. ¿verdad? Que se autoadministra la misma paciente todos los días. Todos los días. Todos los días. Y se va controlando con ecografías y esta etapa del proceso dura más o menos 10 a 12 días. Al cabo de los 10 a 12 días nosotros tenemos los ovarios estimulados. En algunas mujeres vamos a tener un ovario apenas estimulado, en otras vamos a tener uno súper estimulado, porque va a depender de la respuesta de cada mujer. Independientemente de con cuántos lleguemos a esa etapa, vamos a pasar a la segunda etapa, que se llama aspiración folicular. Es un procedimiento que se hace en el quirófano, bajo sedación, dura más o menos 20 minutos, y a través de una ecografía, guiado por ecografía, metemos una aguja por vía vaginal y aspiramos los óvulos que están en el ovario. O sea, lo que en realidad aspiramos nosotros es el líquido. Sí. Porque asumimos que en ese líquido está el óvulo. Y a través de un sistema cerrado, ese líquido se manda inmediatamente al laboratorio que está al lado. Por eso que esto no se puede hacer en cualquier quirófano. Es un quirófano de un centro de fertilidad. Ahí está. Y el laboratorio está al lado. Entonces la gente del laboratorio nos va diciendo, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 10, etc. Esa es la etapa 2. Al mismo tiempo se está procesando la muestra de semen de la pareja, o se está descongelando una muestra de banco de semen, cuando no hay pareja. Sí. ¿verdad? Y ya una ¿Vos vez, también tenés banco de semen? claro, banco de semen, banco de óvulos, todo, exactamente. Espera, ay, me estoy por ir a otra pregunta. Bueno, seguí nomás. Te termino el proceso. Sí, Entonces, pasamos a la tercera etapa, que es la fecundación, donde nosotros vamos a colocar el óvulo con los espermatozoides, esperando contar con embriones. Nosotros no sabemos todavía si vamos a tener o no embriones, Sí. vamos a verlo recién al día siguiente. De acuerdo a las características del espermatozoide, la forma que vamos a hacer el procedimiento es distinta, pero eso ya es un tecnicismo, o sea que no es que siempre se hace igual. Se selecciona y se inyecta de maneras distintas de acuerdo a las características del factor masculino, por eso que es demasiado importante que el hombre esté totalmente estudiado. Sí. Y ahí viene un proceso que se llama cultivo embrionario, donde hay una gran innovación en nuestro medio que te quiero comentar enseguida, ¿verdad? Y que hace que esta historia ya sea una historia del pasado. Es muy poco probable que se vuelvan a repetir historias como estas. Bueno. En ese cultivo embrionario, nosotros, todos los óvulos que fueron fecundados, que ya son embriones, van a ir desarrollándose, y a medida que pasan los días, unos se detienen. O sea, no es que todos crecen. Si tenemos 10, vamos a terminar con 4 probablemente al final, porque la selección natural hace que el propio embrión detenga su desarrollo. Y una vez que llegamos al estadio de 5 días que pasaron desde que están en cultivo los embriones, vamos a seleccionarle al mejor embrión, y a ese embrión seleccionado lo vamos a colocar dentro del útero materno, en un proceso que se llama transferencia embrionaria. Ya. Obviamente, y acá viene la historia, ¿verdad? Sí. Obviamente que cuando nosotros la herramienta que tenemos es simplemente el ojo del biólogo, cuando tenemos 2 o 3 embriones, para aumentar las chances de embarazo, se colocan mayor cantidad de embriones. Nosotros desde que llegamos a Paraguay y que abrimos nuestra clínica, siempre tuvimos prohibido en nuestra clínica transferir más de 2 embriones. O sea, 2 es el máximo. ¿Por qué? Porque por el riesgo del embarazo múltiple, ¿verdad? Bien. Entonces, lo ideal es transferir 1. Y uno de nuestros grandes logros y nuestros grandes orgullos es que estas historias de tiempo atrás, cuando eso transferíamos en promedio 1,7, 1,8 embriones en promedio, y felizmente hoy podemos decir que transferimos apenas 1,1 en ¿Por qué promedio. decir que es del pasado? Y porque las más chicas tienen 5 años, o sea que Sí. el tratamiento se hizo hace 6 años por lo menos, ¿verdad? sí. Entonces, y en aquel entonces no teníamos las herramientas que tenemos hoy para elegir al embrión adecuado. Hoy tenemos unas incubadoras que están provistas de inteligencia artificial, donde hay un algoritmo que te dice cómo va desarrollándose cada uno de los embriones. ¡Locura! Y entonces, si nosotros tenemos 10 embriones y después tenemos 6, la propia inteligencia artificial nos dice el embrión adecuado, el que tiene más chances de embarazar, es el número 3. Entonces, digamos que con mayor precisión podemos elegir cuál va a ser el embrión que vamos a transferir. Y lo bueno de estas herramientas es que nos permite evitar el embarazo múltiple, porque en lugar de estar transfiriendo 2, porque pensamos que con 2 vamos a tener mayor chance, porque pensamos que los 2 son buenos,
un sistema mucho más científicamente elaborado nos va a decir, transfieran que este es el que se va a implantar. Roger, cuando yo te pregunté lo del banco de esperma por lo siguiente, ¿este banco es para parejas como ellos, en donde él dona su esperma, ella sus óvulos, o es un banco de esperma abierto para la mujer que no quiera tener hombre, pareja y se quiera embarazar? Por definición, el banco es el depósito donde están los gametos, semen, óvulos o embriones. Ya. Gametos o embriones. Ese es el banco. Gametos. Verá, entonces, los gametos son los espermatozoides Sí. o los óvulos en el varón y en la mujer respectivamente y los embriones. Sí. En el banco de cualquier centro están las tres cosas. Hoy en día hay algo más, que es el tejido ovárico, que hablaremos después. ¿Verdad? Bueno, pero digamos, eso es lo que es el banco. Sí. Entonces, la propiedad de quién es otra historia, porque puede ser que sea del propio paciente, como puede ser que sea de un donante. Entonces, no es lo mismo decir banco de semen que decir donación de ¿Y semen. en qué momento? Porque vamos a suponer que a un varón de 28 años se le diagnostique un cáncer Sí. y se le tenga que, él quiera preservar sus espermatozoides. Sí. Él va a tener sus propios espermatozoides congelados en el banco, Sí, ¿verdad? sí. Pero si viene una mujer que no tiene pareja masculina o que no tiene directamente pareja y que quiere buscar un embarazo, vamos a recurrir a la donación de semen. Ya, ¿con la autorización de ambos o no? Con la habitación de ella solamente. de No ella. sé que sí, depende del caso. Sí, estamos hablando de alguien que no tiene pareja, ¿verdad? Sí, Entonces va a ser solamente de ella. Entonces se va a recurrir al banco de semen, al donante de semen, cuyo semen ya está en el banco, ¿me explico? Entiendo. Ajá. Porque hace poco hubo una denuncia a un hombre que había sido que no sé cuánto donó y tenía más de 500 hijos. Efectivamente. ¿Puede suceder? Técnicamente puede suceder, ¿verdad? Éticamente es lamentable que ¿Y haya qué pasa ocurrido. con las enfermedades? Si este hombre puede desarrollar cáncer después, yo tengo derecho a saber que el esperma viene de un hombre que tuvo cáncer. Cuando estamos hablando de donación, bueno, en todos los casos, siempre que se va a congelar, ya sea propios o donados, el protocolo de evaluación es demasiado estricto para saber qué es lo que estamos congelando. O sea que es muy poco probable que se pueda congelar algo que tenga ciertas alteraciones que no sean éticamente justificables Bien. utilizarlas después. ¿Qué porcentaje influye en la parte psicológica? Hay mujeres que no pueden tener hijos, adoptan y se embarazan. Bueno, en general, eso vamos entonces al tema otra vez de por qué hay infertilidad, ¿verdad? Las causas de la infertilidad son múltiples. Puede haber un problema en la producción de espermatozoides, puede haber un problema en la producción de óvulos, o puede haber un problema en el aparato reproductivo femenino, o sea, en el útero, en las trompas de falopio, que impiden que un embrión ya fecundado pueda implantarse adecuadamente en el útero. Entonces, el problema va a estar en uno de esos lugares, en los espermatozoides, en los óvulos o en el aparato reproductivo femenino. ¿Dónde viene el problema psicológico? El problema psicológico viene tanto en hombres como en mujeres, más en mujeres que en hombres, en que un nivel de estrés, de ansiedad extremo, inhibe el funcionamiento adecuado del aparato que comienza aquí, en el sistema nervioso central, donde se liberan hormonas que van a estimular al ovario y van a hacer que el ovario produzca adecuadamente en forma y en tiempo la ovulación. ¿Y cómo Entonces, vos vas a descubrir si esto es psicológico y yo puedo resolverlo de y otra por eso manera? es que a veces cuando se libera el estrés, es como que se regula todo y la mujer vuelve a ovular normalmente. Bien, porque ¿verdad? vos me hablaste de puro ciencia, ¿verdad? Cuando me hablas de elegir el embrión inclusive, pero lo psicológico no es más allá que eso. Pero en una clínica que se precie como de Sí. ser clínica de fertilidad, el aspecto psicológico tiene que tener en cuenta desde el vamos. Bien, o sea. hay preguntas. Sí, muchas. Por ejemplo, dice buenas, yo estoy en tratamiento de ovario poliquístico. Quiero saber si podré quedar embarazada. Actualmente estoy en tratamiento con anticonceptivos y quisiera saber en cuánto tiempo podría probar a embarazarme. Bueno, una de las causas más comunes de infertilidad es el ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque el ovario poliquístico produce anovulación, que significa falta de ovulación. No vamos a entrar en detalle con la patología, pero digamos, por culpa de esa enfermedad, la mujer no ovula, Sí. ¿verdad? Entonces va a tener dos grandes problemas. Va a tener, o sea, los principales problemas que pueden tener son un trastorno del ciclo menstrual, que significa que no está menstruando, Sí. o infertilidad. Ella toma anticonceptivo, quiere decir que menstrua. Entonces, Para eso toma. Entonces a eso iba. Uno tiene que saber que en el ovario poliquístico su tratamiento depende de qué es lo que se quiere tratar. Porque si lo que queremos es tratar la irregularidad menstrual, el tratamiento va a ser anticonceptivo, Sí. ¿verdad? Pero si lo que nosotros queremos tratar es la infertilidad, va a ser exactamente lo contrario. Y entonces ella si quiere tener hijos, ¿qué va a Ella hacer? si quiere tener hijos, lo primero que tiene que hacer es suspender el anticonceptivo, controlar cómo son sus ciclos.
porque si vuelve a tener ciclos regulares, Sí. ella si es joven, puede asumir de que está ovulando. Ya. Entonces no tiene la necesidad de irse inmediatamente corriendo a un centro de fertilidad, Ah. ¿verdad? Si tiene más de 35, otra historia, ¿verdad? Mm. Pero si no tiene ciclos regulares, no puede asumir de que está ovulando. Tiene que asumir de que el problema del ovario poliquístico está ahí, que Ya. no está ovulando. Y ahí tiene que irse. Entonces tiene que estimular su ovulación, tiene que hacer exactamente lo contrario a lo que estaba haciendo anteriormente. Porque con el anticonceptivo lo que se hace es se bloquea. Claro. Y acá tenemos que hacer lo contrario, tenemos que estimular la Bueno, ovulación. otra. Bueno, dice acá, soy Daniela, el año pasado me hice unos estudios hormonales porque me salió acné. Los resultados según la ecografía, tengo ovario poliquístico y hormonas masculinas alteradas. Quiero saber si con tratamientos voy a poder quedar embarazada. Sí, se va a poder quedar embarazada. O sea, en general, si ese es el problema, Bien. se va a poder quedar Qué embarazada. bueno decir hoy eso, hace 20 años no se decía eso. Jorge, ¿vos querés hacer una pregunta, me parece? Sí, no, le quería preguntar al doctor, en el caso de los hombres, ¿cuál puede ser el motivo que sean infértiles? Bueno, ustedes saben que un tema muy interesante es que recientemente, hace un par de meses, la Organización Mundial de la Salud libera un documento donde habla de la prevalencia actualizada de la infertilidad a nivel universal, ¿verdad? Y da datos que nos sorprendieron a todos, ¿verdad? Porque nosotros pensábamos que la prevalencia era menor a la que realmente se estima por la OMS. Y en ese mismo documento se establece que los motivos por los cuales ocurre este aumento de la prevalencia se obedecen fundamentalmente a dos razones. Uno, al sistemático y progresivo deterioro de la calidad del semen. Si nosotros evaluamos el semen promedio de la población hoy en día, es en cantidad y en calidad los espermatozoides son muy inferiores a los que tenían nuestros abuelos. ¿Por qué? El ambiente, la polución ambiental. La polución ambiental que hay que evaluarla de dos maneras distintas. Uno, que en los últimos 50 años en Paraguay y en todas partes del mundo la población pasó de ser mayoritariamente rural a ser mayoritariamente urbana. Sí. Es de entrada luego, ¿verdad? Y obviamente que las contaminaciones que hay en las ciudades son mucho más altas que las que hay en las zonas rurales. Pero también la polución en sí aumentó mucho. Y hay entonces hoy estudios que indican un sinnúmero de factores, por ejemplo, el plástico, el jugo que viene en plástico, el agua que viene en plástico, el plástico en el que se dan los alimentos, etcétera, que tienen sustancias que van deteriorando, alterando la capacidad funcional de los espermatozoides y por eso tenemos mayor prevalencia de infertilidad. Ese es uno de los elementos. Sí. Y el segundo es la edad de la mujer, que como ya hemos hablado varias veces, la mujer con toda razón y con todo derecho ha decidido postergar Sí. la edad en la que busca un hijo y por lo tanto hoy buscan el hijo mucho más tarde que antes. Sí. Y obviamente que el ovario y los óvulos que tiene a edades más altas no tienen la misma cantidad ni calidad que la que tiene a edades más jóvenes. Entonces nos vemos con unas mayores dificultades para conseguir el embarazo. Hay dos actorazos de Hollywood que son emblemáticos que ahora van a ser padres a los 70 y pico de años, ¿verdad? Efectivamente. Nosotros en nuestra clínica hicimos, uno de los pilares de nuestra clínica es pues la investigación científica y hemos recientemente en un congreso de la Sociedad Argentina de Andrología presentado un trabajo preliminar indicando cuál es la relevancia de la edad paterna en los resultados reproductivos. Entonces evaluamos a una población sometida a fecundación in vitro con donación de óvulos para, digamos, como que estandarizar el factor ovulatorio. Es decir, bueno, los óvulos fueron todos más o menos iguales porque era con donación de óvulos. Y habiendo hecho la donación de óvulos nos damos cuenta que cuando mayor es la edad del padre, peores son los resultados reproductivos. Indicando claramente que, si bien es cierto lo ya conocido de hace años, que la edad de la mujer es un elemento clave, la edad del padre no deja de ser Ahí está. importante. Porque antes decías que sumando podía haber niños down, ¿verdad? Se decían un montón de cosas folclóricamente, Sí, pero sí, realmente no, la fórmula no es así. Ahora qué Ajá. fuerte cuando vos decís un Al Pacino, un Robert De Niro, 70 y pico de años van a ser padres. Ah, bueno, pero ella es más joven. ¿Cuánto tiempo le queda a él para ser papá, verdad? Y cubrir ese rol. Bueno, miles de preguntas tengo, pero tenés un minuto o 30 segundos, no sé, para decir lo que sería útil antes de despedirnos. Lo que sería útil sería lo nuevo, ¿verdad? Lo nuevo que tenemos recientemente incorporado en el Paraguay en medicina reproductiva es la congelación de tejido ovárico, ¿verdad? Esto no existía hasta hace 6 meses atrás en nuestro país, ¿verdad? Entonces, hoy, además de poder preservar la fertilidad, ya sea congelando semen en el caso de los varones o congelando óvulos en el caso de la mujer, que es una técnica ya muy ampliamente difundida en nuestro medio, hoy la mujer puede
a través de una cirugía laparoscópica, le podemos sacar un pedacito de su ovario, se congela ese ovario, el tejido ovárico se congela, para que en el futuro se haga una nueva cirugía de autotrasplante, donde le vamos a autotransplantar su propio ovario, con dos funciones, con una función reproductiva, para que tenga, si quiere tener hijos, para que pueda tener hijos, pero fundamentalmente con una función endocrinológica, de postergar la aparición de los síntomas de la menopausia. Una locura la ciencia. Había tanto para hablar, ojalá vengas más seguido, como el tema de trastornos alimenticios y la anorexia, que puede hacer que no tengas hijos también. Por el mismo motivo, porque hace que no se ovule. Ahí está. Doctor Roger Molinas, es un capo. No sé, ojalá puedas venir cada 15 días. Jorge.